Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Empezamos la unidad 2 de el curso Economía del Cambio Climático. Vamos a ver un poco de análisis económico del cambio climático. Esta semana revisaremos herramientas de análisis económico de impactos ambientales y cómo los podemos aplicar en los impactos que hemos encontrado sobre el cambio climático. Recordemos lo que vimos la semana pasada. ¿Cuáles son los sectores vulnerables ante los aumentos de gases de efecto invernadero? Agricultura, ganadería, pesca, minería, infraestructura, turismo, salud. ¿Se podrán medir estos impactos? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué los mediríamos? Existen, además, efectos del aumento de gases de efecto invernadero en el estado del medio ambiente. En esta lectura, que está también en el aula virtual, podemos ver cómo el cambio climático genera enormes costos sociales, económicos, ambientales y plantea desafíos para nuestros países, no solamente por el impacto que genera directamente a los sectores que vimos en la diapositiva anterior, sino también por los posibles riesgos fiscales asociados con las respuestas. ¿Por qué riesgo fiscal? Porque los estados invierten presupuesto en poder atacar estos problemas sin realmente a la fecha lograr un control total de esta situación. Veamos un momento qué son modelos de evaluación integrada. Estos modelos producen información que difícilmente podrían obtenerse con otros enfoques de evaluación. Entonces son utilizados de manera muy frecuente por diversas entidades de gobierno para evaluar los costos de los impactos del cambio climático y de las acciones que a la fecha se han realizado para poder reducirlo. Vamos entonces a leer este concepto. Los modelos de evaluación integrada poseen un fundamento matemático que logra representar interacciones complejas entre diversas escalas espaciales y temporales, procesos y actividades. Los modelos de evaluación integrada proporcionan un esquema relativamente simple para abordar la problemática multidimensional del cambio climático mediante la generación de escenarios posibles que asistan a la toma de decisiones y a la evaluación de políticas. Los sistemas de cuentas nacionales de nuestros países, medidos a través del Producto Bruto Interno, no necesariamente toman en cuenta los activos ambientales que utilizamos en nuestro aparato productivo. Utilizamos agua, utilizamos tierra, utilizamos muchos de los componentes ambientales que nos brindan nuestros ecosistemas. Sin embargo, el PBI no los mide, así como tampoco mide su deterioro y depreciación de recursos naturales. Los nuevos modelos de desarrollo sostenible deben incluir este manejo de recursos naturales y protección del ambiente de manera sostenible como objetivo macroeconómico. Entonces, como vamos viendo hasta ahora, necesitamos algunos datos cuantitativos para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de impactos. En algunos casos entonces vamos a necesitar monetizar porque el PBI, su unidad económica es la moneda. Entonces, en el pasado, solo de vez en cuando algunos economistas ponían atención a los recursos naturales. Sin embargo, los nuevos modelos de desarrollo reconocen que es importante incluir a los recursos naturales, así como su deterioro, en los modelos actuales. ¿Cómo podemos darle valor económico a los bienes y servicios ambientales? Algunos tendrán precio, pero definitivamente todos tienen valor. ¿Cuál es la diferencia entre el precio y el valor? Miren algo que tengan a su alrededor. Su celular, un lapicero, una fotografía de su familia. Todo lo que está a su alrededor es muy posible que lo podrían vender. La computadora o el celular desde donde están escuchando esta clase tiene un precio en el mercado. Así sea usado o sea nuevo, alguien podría pagar una contraprestación que ustedes mismos indiquen.
Sin embargo, hablemos de una fotografía, de un recuerdo o del contenido que está en su celular. Hay cosas que no necesariamente tienen precio, ¿no? Pero tienen un valor especial. De repente un valor que solo ustedes pueden darle. Esa es la diferencia entre precio y valor. Muchos bienes y servicios ambientales tienen precio. Por ejemplo, la madera de un árbol o sus frutos tienen precio. Pero ese precio realmente refleja todo el valor que le puede dar un árbol a un ecosistema. Existen herramientas que nos ayudan a acercarnos a ese valor que muchas veces es muy distinto al precio de mercado. Entonces vamos a revisarlos. Existe un término en economía que es el valor económico total. El valor económico total está compuesto de los valores de uso, es decir, los valores propios como el precio, que como vimos en la diapositiva anterior, el precio de la madera de un árbol, o inclusive el valor de uso indirecto que tiene ese árbol. Por ejemplo, el valor que da como belleza paisajística, o el valor que puede dar para que ayude a la captura de carbono, ¿no? Tiene valores directos y valores indirectos, pero también hay un valor que en economía se llama de no uso. ¿Por qué es de no uso? Porque es para el futuro. Es un valor que se debería otorgar solamente para que las próximas generaciones puedan disfrutar de él. Así entonces podemos separar los servicios ecosistémicos por los usos que nos dan. ¿Qué usos nos dan los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, provisión. ¿Qué servicio nos dan servicios de provisión? Por ejemplo, nos provee de alimentos, de nutrientes, ¿no? Pero también nos puede proveer de servicios de regulación y manutención, ¿no? Como la regulación del agua, control de inundación. Entonces se relacionan con procesos ecosistémicos y también inclusive con servicios culturales, ¿no? ¿A qué denominamos servicios culturales? Por ejemplo, valores espirituales, estéticos o asociados a nuestra historia. Aquí tenemos un resumen de las metodologías de valoración económica. Los de valor de mercado, es decir, esas son más fáciles porque simplemente si el valor del bien ambiental puede calcularse a través de sus precios de mercado, entonces simplemente puedo calcular, por ejemplo, cuánto vale la madera, ¿no? Si quisiera valorar por precio de mercado la madera del árbol. Sin embargo, si estamos hablando de un bosque, entonces yo de repente tengo que buscar otro tipo de valores que van más allá del precio de mercado, ¿no? Entonces puedo utilizar diferentes tipos de metodologías que vamos a ir viendo a continuación. Lo importante en esta diapositiva es saber que hay metodologías asociadas a valores de mercado como metodologías asociadas a valores de no mercado. ¿Siempre tengo que hacer esto? ¿Es muy difícil? Bueno, los economistas han desarrollado eso y por supuesto que tiene su grado de dificultad. Sin embargo, les cuento, estimados y estimadas, que para casi todo bien o servicio ambiental ya hay estudios, hay bastantes estudios y lo que podemos hacer es transferir sus valores de ecosistemas similares a lo que yo quiero hacer y por eso hay un cuadradito ahí a la mano derecha que dice transferencia de valores. ¿Es bueno saber las metodologías? Por supuesto, pero hay que entender que estas tienen su complejidad y no necesariamente todos somos economistas o todos queremos ser especialistas en valorar. De repente solo queremos tener los datos porque vamos a formular una política pública o estamos trabajando y queremos ver si esto es costo efectivo. Entonces necesito el dato y para eso puedo transferir valores de otra realidad. Método de valoración corresponde a los precios de mercado. ¿Eso qué significa? Que para estimar a cuánto ascienden los bienes o servicios ambientales, tomo directamente sus precios de mercado. ¿Para eso qué necesito? Pues necesito los precios de los bienes y servicios ambientales que se transan en el mercado, información de cantidades, periodos, frecuencia, entre otros. Digamos que de los métodos de valoración, este es el más directo.
Un ejemplo puede ser con los servicios ecosistémicos que proveen directamente, por ejemplo, frutos o la madera del árbol, entre otros. Otro método con valores de mercado y que utiliza también valores de uso, valores reales, son los costos evitados. ¿Cómo puedo aproximar un valor de protección ambiental a través de costos evitados? Aquí en el dibujo vemos una fábrica que está emitiendo humos, ¿no? Yo, para proteger la calidad ambiental, como no puedo comprar la calidad del aire, no existe, no tiene mercado, yo puedo aproximar su valor con todas las inversiones que yo haré para proteger la calidad del aire. Por ejemplo, las chimeneas, los monitoreos, los filtros, todo ese costo de protección ambiental es una aproximación al costo que significa para mí tener un aire limpio. Si yo lo incumplo, ahí estamos hablando de costos evitados. Los dos métodos anteriores eran un poco más sencillos, ¿no? Porque tenemos valores de mercado, ya sea los valores directamente que se transan o los valores que indirectamente yo puedo estimar en aquellas inversiones que yo puedo realizar para proteger el ambiente. Pero hay otros métodos que ya tienen un poco más de complejidad porque involucran una investigación para acercarme al valor del bien o servicio ambiental. Un tipo de método son las preferencias reveladas. ¿Qué son las preferencias reveladas? Son aquellos cálculos que yo realizo a través de atributos que me da el servicio ecosistémico. Un ejemplo es el costo del viaje. En este tipo de metodología se utiliza para valorar espacios que pueden ser parques nacionales, santuarios, lugares con una riqueza ecosistémica importante y el valor de esa zona, que puede ser el parque, que puede ser una zona protegida, puede ser un patrimonio, se revela mediante la disposición a pagar de los usuarios que llegan ahí. Entonces, ¿cómo se calcula el costo de viaje? Pues el costo del turismo, de los visitantes, cuánto realmente valoran ellos poder disfrutar de los servicios que brinda ese espacio. Entonces, se realiza una aproximación a su valor a través de esta estimación. Sin embargo, imaginemos que no estamos hablando de un parque nacional o de un lugar turístico donde existen visitantes que invierten para conocer el lugar porque no es un atractivo específico, ¿no? Para eso yo puedo utilizar la metodología de los precios hedónicos. ¿Qué son? Son valores de bienes que se revelan también en función a determinados atributos. ¿Qué atributo puede tener, por ejemplo, una vivienda? No es lo mismo, imaginemos que tenemos dos viviendas, una que mira el mar y una que no mira, pero ambas son exactamente iguales. Yo podría estimar cuánto vale la vista al mar, a pesar que yo no puedo comprar un poquito de vista al mar, ¿verdad? Pero puedo estimarla en función a la disposición a pagar de las personas que han comprado el inmueble que tiene la vista versus los que han comprado exactamente el mismo inmueble sin dicha vista. Entonces yo puedo tomar un atributo y realizar una valoración. Finalmente, un método muy conocido está asociado a las preferencias declaradas, ya no reveladas, ya no son preferencias atributos propios del bien o servicio ecosistémico, sino estas son preferencias declaradas. ¿Qué es declarar? ¿A qué nos estamos refiriendo? Este método se llama valoración contingente y el valor económico se obtiene de las respuestas que dan las personas interesadas directamente de un cuestionario realizado para esto. A veces las personas piensan que es una simple pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a pagar porque siempre tengas agua limpia? Entonces hay personas que dirán, no, yo no estoy dispuesto a pagar nada si ese es un derecho constitucional. Y otros dirán, no, yo estoy dispuesto a pagar todo porque el agua es lo más importante.
Entonces no es una pregunta así de fácil. Son cuestionarios específicos elaborados para tratar de eliminar el sesgo y para tratar de extraer directamente cuál es ese valor aproximado del cual las personas realmente pueden darlo, ¿no? En función al ingreso, en función al lugar, en función al servicio ecosistémico. Es un método muy utilizado y muchas valoraciones grandes de espacios con servicios ecosistémicos importantes han sido realizados con esta metodología de valoración contingente. Todos estos métodos de valoración económica involucran unas técnicas específicas. Hay que conocer un poco de la teoría económica que está detrás, un poco de microeconomía, conceptos asociados a la disposición a pagar de las personas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la reflexión para nosotros? Nosotros necesitamos saber que hay bienes y servicios que pueden ser valorados económicamente y que tiene una utilidad, muchas veces que lo sea. Muchas veces no tendrá utilidad. No necesito saber el valor del árbol de la esquina per se, ¿no? No necesito, yo lo puedo disfrutar sin saber cuánto vale. Sin embargo, hay momentos en que yo necesito conocer el valor, ¿no? Para formular políticas adecuadas, para incorporar en cuentas nacionales, para temas de compensación. ¿Qué pasa si hay lugares que no se protegen adecuadamente? Entonces, las herramientas tienen una utilidad específica en materia de política pública y hay mucha información en diferentes guías y libros. Es importante que revisen las lecturas obligatorias de esta semana. No vamos a ahondar tan profundamente en la parte técnica, pero sí en la parte conceptual. Volviendo al tema que nos ocupa, que son los impactos del cambio climático. ¿Por qué valorar los impactos del cambio climático? ¿Por qué debería hacerlos? Muchos de los impactos del cambio climático generan impactos negativos a su vez en la economía, como vimos en la clase de la unidad 1. Hay personas que están perdiendo su productividad o los cambios de temperatura están afectando muchos procesos productivos de diferentes actividades económicas, generando incluso pobreza. Yo debería poder calcular entonces qué tanto estoy dispuesto a invertir como Estado para que realmente en el futuro algunos procesos productivos vuelvan al estado de antes o por lo menos ya no se generen impactos negativos. Entonces existe una justificación para poder realizar valoraciones. Este manual de valoración económica es parte de la información que estamos dejando en el aula virtual y hay un par de casos prácticos referidos al análisis costo-beneficio de medidas de adaptación del cambio climático. Son interesantes y pueden dar muchas luces de cuáles son la utilidad de estas metodologías. ¿Recuerdan el problema que vimos la semana pasada? El que vimos un video cortito y también el afiche que estaba en la unidad 1. El problema de la deforestación, ¿se acuerdan? Incendios forestales, causas de la deforestación. ¿Qué método de valoración económica utilizarían? ¿Cabe el valor de mercado? ¿Se podría utilizar costos evitados? ¿Ustedes creen que hay algún atributo del bosque que debería ser recogido a través de métodos de valoración de preferencias declaradas o reveladas? ¿Qué atributos tiene el bosque especiales que hacen que necesitemos una metodología más allá de precios de mercado? Los invito a esa reflexión y nos vemos en la siguiente unidad. Sigan con las actividades del aula virtual.